Sigo haciendo esta pregunta y la seguiré haciendo mientras sigamos predicando sobre este tema. ¿Cuántos tienen hambre espiritual? Yo dije, ¿cuántos tienen hambre espiritual? Y 2 o 3 amenes, como que... Por eso es que yo oro a Dios, para que dé tanta hambre, que retumbe en estas paredes, con la alabanza de 2 o 3 que realmente necesitan ser alimentados de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a tocar una historia que hace como 3 años atrás tocamos aquí en Casa de Gracia. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor te habla de una forma en un tiempo específico, en un kairos de Dios, y luego la vuelves y la tratas y te habla de otra forma? Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre una historia que se encuentra en los evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos se le llama porque es las distintas formas de cómo lo vieron, ¿verdad?, los apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando hablamos de una historia que está de manera sinóptica, quiere decir que está revelada no solamente en uno de los evangelios, sino que pudo haberla traído también Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Todos ellos pueden haber hablado de la misma historia, pero cada uno diciendo la historia desde su perspectiva. ¿Está claro eso, verdad? Cuando usted ve una historia en los evangelios que es repetida, no le pase por encima, sino más bien trate de contrastarla con el otro evangelio para que usted le pueda sacar el mayor provecho posible. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la búsqueda del hambre espiritual. Ya hemos definido aquí que hambre espiritual, cuando hablamos de hambre, hablamos de pasión. Pasión significa apetito vehemente de algo, tener hambre por algo. Y cuando hablamos de hambre espiritual, hablamos precisamente del hambre que debe haber en el pueblo de Dios por las cosas que son del Espíritu. ¿De qué te alimentas durante toda la semana? Porque de lo que te alimentas habla acerca de quién tú eres. Cuando la gente ve a otras personas comiendo y cómo comen y lo que se comen, rápido hacen juicios de ellos, ¿verdad? Usted está al lado de una persona y usted está a punto de ordenar su comida y mira hacia el lado y ve a alguien y es posible que usted vea con el gusto y las ganas que la persona se come la comida y usted dice, eso parece que está bien bueno. Yo quiero eso. ¿Por qué? Porque usted pasa a ser impactado por la dieta o por la comida de la persona que está al lado. La Biblia dice que usted y yo somos cartas abiertas. La gente que te rodea está viendo de qué estás siendo alimentado. Y el servicio del domingo, cuando nos congregamos aquí en la iglesia Casa de Gracia, de lo que te has alimentado en toda la semana, es evidente en la calidad de tu adoración en este día. Una de las razones por las cuales quizás no somos seguidores de Jesucristo se debe al hecho de que no tenemos suficientemente hambre por Él. ¿Ve? Yo estoy seguro que Jesucristo tiene muchos fans en el pueblo cristiano, pero no tiene mucha gente que realmente tengan hambre de Él. Cuando tienes hambre, solamente una cosa importa y es la comida. Marcos capítulo número 5 y verso 21 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén, o si no, puede mirar por ahí la pantalla que va a estar mostrándose el texto. Dice el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Mira qué interesante. Principales de la sinagoga llamado Jairo, una persona importante. Y luego que le vio, se postró a sus pies y les rogaba mucho
No le rogaba. ¿Le rogaba qué? Mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sintió en dónde? Por eso es que podemos decir: yo lloro, yo canto y yo tiemblo. Porque hay gente que dice: tú lo sientes en el espíritu. Yo lo siento en el cuerpo también. ¿Lo sintió ahí en dónde? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oye bien, eso fue un paréntesis porque la historia comenzó con Jairo, ¿se acuerdan? Se cierra el paréntesis. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Dile a alguien: no temas. Cree solamente. Esta historia que hemos leído nos habla de una mujer con una gran hambre. Hambre de ser sanada y aliviada de un padecimiento desde hacía 12 años. Dice el verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Este flujo de sangre había afectado todas las áreas de su vida. Y aquí es que yo quiero tocar quizás algunos puntos que ya usted y yo hemos tratado, pero que es importante que los repasemos. Esta mujer tenía diversos padecimientos. La Biblia habla que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Pero el hecho de que padecía de un flujo de sangre nos da a entender que ese padecimiento venía arrastrando una cantidad adicional de otros padecimientos. Número uno, obviamente tenía un padecimiento físico, porque estaba sangrando. El sangrado hacía que esta mujer estuviera debilitada físicamente. Una persona que está sangrando todo el tiempo, la sangre es vida, usted se siente debilitado. No solamente eso, sino que la Biblia revela que también tenía un padecimiento financiero, porque dice la palabra que había gastado todo en los doctores. Entonces tenía un padecimiento en el cuerpo, pero también tenía un padecimiento en su economía, porque ya no tenía dinero, porque todo lo había gastado en doctores. Debido a esto, su padecimiento físico la llevó a un padecimiento financiero. No solamente tenía un padecimiento físico y financiero, sino que también tenía un padecimiento social. ¿Por qué? En esos días, en los días bíblicos, ¿no? Cuando una persona tenía un padecimiento, un flujo de sangre, cuando una mujer le llegaba su periodo menstrual, que es una vez al mes, en el tiempo, decía la ley, en Levítico, decía que durante el tiempo de la menstruación de la mujer era inmunda y nadie la podía tocar. Porque si la mujer estaba en su menstruación y alguien la tocaba, el que la tocaba quedaba inmundo. Diga gloria a Dios porque estamos en gracia.
Esto era terrible, ¿verdad? Esta cultura. Pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, al la mujer estar padeciendo de un flujo de sangre por 12 años, quiere decir que la mujer llevaba 12 años sin socializar con nadie. Ahora imagínense usted, 12 años padeciendo de un flujo de sangre, no tiene dinero porque lo ha gastado todo en doctores, y encima de eso no podía tener o ser sociable con nadie, porque en ese tiempo no había Facebook, que usted puede ser muy sociable desde el cuarto, desde su alcoba, y no tiene que tocar a nadie. En ese tiempo era el contacto físico, y su padecimiento no se lo estaba permitiendo. De manera que esta mujer tenía padecimiento físico, padecimiento financiero, padecimiento social, y si tenía padecimiento social, yo me atrevo a decir que tenía padecimiento psicológico. ¿Por qué? Porque si usted tiene un padecimiento físico, financiero y social, entonces créame que hay padecimiento psicológico en alguna escala. ¿Quién vive por mucho tiempo sin dinero, sin deprimirse? ¿Cómo se pone usted? Quizás te atrasaste un mes en tus deudas y lo aguantaste como, ¿verdad?, como buen soldado. Pero ¿cómo te pones cuando llevas 3 meses sin pagar las deudas? ¿Cómo te pones cuando esta mujer llevaba 12 años? Nosotros perdemos la fe y las ganas de decir aleluya si vemos que un cheque nos falta. Aleluya. Nadie dijo amén. Qué inteligentes son. Pero ¿quién puede vivir su vida sin tener un conflicto psicológico, sabiendo que ha sido arrancado de su propia familia y sus propias amistades, porque ya no puede congraciarse con ellos? ¿Por qué? Porque estás, según decía la ley, inmunda. Este conflicto también era espiritual. Es posible que una persona puede pasar por alguno de estos padecimientos cada cierto tiempo, pero sufrirlos por 12 años. Esta mujer estaba amargada, entristecida en su espíritu. ¿Conoce a usted quizás alguna persona que todo el tiempo le está pasando algo malo? Porque esa era la condición de esta mujer. Son 12 años. Todos aquí conocemos a alguien que pareciera que todo lo malo que va a pasar le pasa a él o a ella. Y a lo mejor alguien dice, están hablando de mí. Usted sabe, usted conoce a esta gente, ¿verdad? Cuando los ve llegar, mira, por ahí viene nube negra, sácale el pie. Por ahí viene, salte porque va a llover encima de él y van a caer rayos encima de él o encima de ella. Antes de continuar, necesitamos poner esta historia en su debido contexto. Porque si usted quiere recibir, ¿verdad?, del Señor los detalles de esta historia, usted necesita ubicar esto exactamente como sucedió. En los versos 21 al 24 se nos dice que Jesús venía pasando, desde la otra orilla del mar, y que se reunió alrededor de él una multitud, y llega esta persona que la Biblia identifica como uno de los principales de la sinagoga, verso 22, llamado Jairo. Era una persona que a nivel social era reconocida, era una persona importante, una persona que no era pasado de vista o dado de alta por la gente, era reconocido. Entonces esta mujer llega gracias a la historia de este principal de la sinagoga llamado Jairo, porque Jairo llega donde Jesús y le dice, mi hija está enferma. Jesús dice, yo voy a ir y yo la voy a sanar. Y mientras Jesús iba, este hombre era tan importante que todo un corillo de gente dijo, va a sanar la hija de Jairo, vamos para allá a ver esto. Entonces dice la Biblia que él iba con la gente caminando hacia donde estaba la hija de Jairo, y esta mujer llega en medio de toda esta historia. En otras palabras, esta mujer se atraviesa e interrumpe el proceso de la bendición de otro.
Porque Jesús iba a bendecir a Jairo, le iba a sanar su hija. Y esta mujer llega a parársela en el medio del proceso de la bendición de Jairo. Jesús es confrontado entonces por esta persona importante y reconocida. Y note este punto, por favor, para que usted entienda a qué yo me refiero. Al principio de la historia no conocemos el nombre de esta mujer, nunca se nos da. Esta mujer no tiene la importancia que tenía Jairo. Entonces esta mujer sin importancia sale al encuentro de Jesús mientras él iba de camino a sanar a la hija de alguien importante. El verso 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Acuérdese por favor que esta mujer lo había tratado todo. Y de repente oye que por ahí venía Jesús. Ya ella había escuchado acerca de la fama de Jesús. Ella, yo me imagino que había escuchado de que había un hombre caminando por aquellas tierras, a quien toda la gente que conocía eran impactadas por él. Un hombre que estaba sanando enfermos. Un hombre que estaba cambiando las vidas de todo el que se cruzaba en su camino. Entonces cuando ella escucha que el hombre de quien tanto ella había estado escuchando hablar iba a pasar por donde ella estaba, ella procedió a hacer una conclusión: yo lo he tratado todo, pero todavía no me he encontrado con Jesús. Eso me acuerda a un corito que yo aprendí con mi abuelita que decía: si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Se fueron en un viaje para atrás, ¿verdad? Dice este versículo que ella se acercó por detrás. Oiga bien los detalles de esta historia. En otras palabras, ella no quería que la vieran. Luego dice que tocó el borde de su manto. ¿Por qué el borde? Esto lo explicamos ya en el mensaje que hablamos aquí hace un tiempo atrás. El verso 28 nos revela por qué fue que tocó el borde. El verso 28 dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Para poder entender esta acción, ¿por qué ella quiso tocar el borde? Ella no pensó, voy a pasarle por el lado y toco el hombro, o le toco la mano, o le toco el pelo. No. Ella estaba clara. Ella dijo: yo necesito aferrarme, tocar el borde del manto de Jesucristo. Para poder entender eso necesitamos irnos un momentito al libro de Números capítulo 15 y verso 38. El 37, perdón. Números 15, 37. Mira lo que dice allí. Esto es Jehová hablando a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes ¿de qué? De sus vestidos, por sus generaciones, y pongan cada franja en los bordes un cordón azul. Oye, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Oye esto, cuando tú comienzas a ver las cosas desde tu propia perspectiva, es que comienzas a prostituirte. Cuando tú comienzas a ver las cosas desde tu vana opinión o de tu y te alejas de la verdad de la palabra, ahí es donde comienzas a tergiversar la escritura, ahí es donde comienzas a justificar tus malas acciones. ¿Por qué? Porque te has apartado de la palabra para tratar de ser sabio en tu propia opinión. Pero luego dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces, cuando esta mujer dice: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, pudiera traducirse como: si tan solo pudiera tocar una de esas franjas. ¿Cuál era la conexión ahí? Ella creía que si ella se agarraba la palabra, que era tocar, porque ahí la palabra tocar implica agarrar.
ella entendía que si pudiera agarrar una de esas franjas, entonces ella podría lograr que la palabra obrara en su beneficio. Y la franja estaba colgando del borde del manto. O sea que para poder agarrar la franja, ella tenía que bajarse. No estaba en el hombro, no estaba en la cintura, estaba en el borde del manto. A mí me encanta esa expresión. Yo creo que esto lo hablamos aquí en esa ocasión. Que el hecho de que ella pudiera alcanzar la franja, para ella poder lograr que la palabra hiciera algo, necesitaba llegar al borde del manto. Y para poder llegar al borde del manto, ella tenía que hacer algo que muchos fanáticos aquí de un show muy famoso van a entender. She had to bend the knee. 2 o 3 de ustedes ya me la agarraron. Para ella poder llegar al borde del manto, ella necesitaba doblar sus rodillas. Ella necesitaba humillarse. ¿Ve? Ese es el problema que tenemos muchos cristianos. Tenemos problemas con humillarnos, con doblar las rodillas y reconocer la necesidad que tenemos de Dios en medio de nuestra situación. Y todavía con nuestro orgullo queremos maquillarnos para que el mundo no vea lo mal que estamos, lo necesitados que estamos. Si tan solo entendieras que la respuesta a tu problema está en el borde de su manto, hace rato te hubieras arrojado al suelo buscando la respuesta que tanto necesitas. Entonces, ¿necesitas que la palabra haga algo por ti? Toca a alguien y dile, humíllate. ¿Cuánto tiempo llevas con tu necesidad? Oye, ¿cuánto tiempo llevas con tu issue, con tu padecimiento? Agárrate. La mujer estuvo dispuesta a aceptar que era necesario humillarse y agarrar esa franja. Hay algo a través de toda la Escritura que tiene que ver con humillarnos. No es hasta el momento en que nos reconocemos ante Dios que Dios comienza a trabajar con nosotros. ¿Alguien se acuerda aquí de el rey David cuando quiso ir a buscar el arca del pacto? ¿O soy yo el único? Fue a buscar el arca del pacto porque quería hacer party. Ya soy rey, estamos en el poder, vamos a hacer una fiesta terrible. Busquen por favor el arca del pacto que tipifica la presencia de Jehová, porque él ahora era rey. Y allá fue y con toda su gente pusieron el arca encima de una carreta que iba a ser tirada por bueyes. Error primero, porque no eran bueyes los que se supone que transportaran el arca, eran los sacerdotes cargándola en sus hombros, y ya él vino a alterar el patrón de las cosas. Entiende por favor, el patrón de Dios es inalterable y tampoco es negociable. Si Dios ha dicho por aquí es que es, no podemos cambiar el curso y esperar los mismos resultados. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Entonces cuando él trata y pretende de traer el arca de la manera en que él quería, allá estaba Usa, un hombre con buenas intenciones, pero totalmente equivocado. Él ve que los bueyes empiezan a mover el arca y la buena intención era, ay, se va a caer el arca del pacto, déjame detenerla. Mucha gente dice, oye, pero qué mala onda, men, Dios mató a Usa, el hombre quería hacer algo bueno, él no sabía, él quería, no, espérame, Usa era un levita. Y si era levita, había sido instruido y él sabía que ese arca no se podía tocar. ¡Ja! Entonces, ¿qué quiere decir eso? El hecho de que tú pienses que hacer algo es bueno no necesariamente significa que es correcto. Oye, siento que estoy metiendo coscorrones hoy, pero esa no es la intención. Sonríanse que el Señor le ama. Round número 2. No, perdón. Pero mira qué interesante, cuando David vio que Dios mató a Usa, él entendió algo, él dijo, no estamos preparados.
Algo está mal, no estamos preparados, y se fue. Y dice que enviaron el arca a la casa de Obed-Edom. Y estuvo allá mucho tiempo. Y le llegaron noticias al rey David diciendo, oye, Dios está bendiciendo la casa de Obed-Edom por causa del arca. Pero en el tiempo que sucedió allí, David llegó a su sentido. David entendió. ¿Sabe por qué yo sé que David entendió? Porque cuando él fue primero a buscar el arca, él fue vestido con sus ropas reales. Pero dice la palabra que David se despojó de sus vestidos. Y mucha gente lo deja ahí. La película del rey David que protagonizó Richard Gere, presentan a David danzando al frente del arca en ropas menores. Aquí le llaman calzones, no sé cómo, Fruit of the Loom. Él fue en su ropa interior, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que David se despojó de sus ropas reales, oye, y se vistió con un efod de lino. Eso te dice algo poderoso, porque el efod de lino era la túnica que identificaba al sacerdote. ¿Qué te quiero decir con esto? David hizo lo mismo que esta mujer hizo, porque ella se humilló. David, cuando fue a buscar el arca con ropas de rey y se dio cuenta que no estaba preparado, algo hizo él que llegó a una conclusión. Él entendió que en Israel, de acuerdo a lo que Dios había dicho, había un solo rey, había un solo Señor, y ese Señor no comparte su gloria con nadie. Y él dijo, yo voy a buscar el arca ahora, pero reconozco que yo no soy el rey. Y se despojó de sus vestidos y fue en forma de ¿qué? De sacerdote, entendiendo que dos bueyes machos en una misma cueva no caben. Ese es el problema, que muchas veces usted y yo venimos aquí a la iglesia y aquí le decimos, tú eres el rey de mi vida, pero cuando llegamos el lunes a nuestro trabajo, queremos vivir nuestra vida como si nosotros fuéramos los reyes y que Dios está en nuestra hegemonía para hacer lo que nosotros queramos que Él haga. Dígale a alguien, eso no funciona así. Esto duele, pero el humillarse tiene que ver con el recibir lo que quizás tanto tiempo has estado buscando y no has encontrado por ningún lado. Wow. Si usted tiene alguna hemorragia y usted ha estado sangrando por 12 años, la pregunta sería, ¿te has humillado a agarrar el borde de su manto? ¿Te has humillado a entender que no has podido todavía resolver tu problema y que nadie ha podido ayudarte? Por eso a mí me encanta el Dios a quien yo le sirvo, porque Dios se especializa en dejarnos a nosotros sin opciones para mostrarnos que Él es la única solución. Entonces esta mujer agarró el borde del manto, que significa la palabra. Pero lo importante aquí es qué manto fue el que la agarró. Ella se agarró, se aferró del borde del manto de Jesucristo. La conexión aquí es la siguiente. Cuando usted se hace de la palabra escrita, conectada con la palabra revelada que es Cristo, entonces es que usted va a tener a la palabra del Señor obrando y operando en beneficio suyo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguien aquí ven acá, pero ¿por qué esto no funciona? ¿Alguien aquí no se ha preguntado eso? Oye, pero yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. ¿Por qué es que yo le pido a Dios y Él no me contesta? La Biblia dice que cuando esta mujer agarró el borde del manto de Cristo, su hemorragia se detuvo inmediatamente. A renglón seguido, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Negando todo el mundo, los discípulos que con él estaban le dicen, oye, maestro, aquí hay un corrillo bien grande. Tú estás caminando y todo el mundo está aquí porque están queriendo ver qué tú vas a hacer con la hija de Jairo. La multitud se está agolpando, se está aferrando, está cerca de ti. Obviamente te vas a rozar con gente. ¿Cómo es posible que tú preguntes quién te ha tocado? Pero Jesús
Dijo, alguien me ha tocado. Aquí está el detalle. Porque yo he conocido que poder salió de mí. Óyeme, por favor, porque esta palabra dice algo poderoso. Y es que tú puedes ser parte del grupo que está con Cristo, pero no necesariamente experimentas su poder. El hecho de que tú vengas a esta casa no te garantiza que ya Dios va a hacer. Ve, mucha gente ve el asistir a un servicio como si fuera un amuleto de buena suerte. Cuando el matrimonio se les está cayendo, yo siento la gloria de Dios. Cuando sienten alguna enfermedad, cuando la crisis golpea la puerta de su casa, en ese momento, necesitamos ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que necesito que Dios me resuelva algo. Como si Dios fuera el doctor del barrio, que cuando estás enfermo es que quieres ir a donde Él. Y yo dije que no iba a lanzar pedrada. Pero, ¿entendiste eso? El hecho de que janguees con los cristianos no quiere decir que tengas lo que la Biblia promete a los cristianos. Hay una gran diferencia. Todos los que estaban caminando con Jesucristo estaban de pie y ella estaba de rodillas en el manto. Así que los demás eran parte del corillo, eran parte de los fans, pero esta mujer quiso aferrarse de su palabra. Quiero hacerte esta pregunta y entiéndeme, por favor. ¿Por qué fue que Jesús quiso saber quién lo había tocado? Usted sabe que Jesús iba a sanar la hija de Jairo. Él pudo haber sentido, me tocaron, salió poder, que lo disfrutes. Y pudo haber seguido caminando. ¿Lo pudo o no lo pudo haber hecho? Él iba enfocado, él iba a sanar la hija de Jairo, pero él se detuvo. ¿Por qué fue que Jesucristo se detuvo? Y tuvo que hacer un alto y una pausa en el proceso, hacer el milagro en la vida de Jairo y dedicarle tiempo a esta mujer. ¿Por qué? Óyeme bien. Dios nunca te va a bendecir sin que Él se lleve la gloria. Oye, entiéndeme, por favor. Hay mucha gente que han experimentado alguna bendición en sus vidas y no han sabido darle la gloria al único que se la merece. Estás tan enfocado en algo que quieres ahora, en este momento, que porque Dios no te lo da en el momento en que lo quieres y de la manera en que tú lo quieres, te atreves hasta renegar contra Dios, olvidando todo lo que ya Él ha hecho por ti. Oh, tú no puedes perder de vista lo que Él ya ha hecho por... Usted sabe que Dios no tiene ya que hacer nada más por ti. Dios te resucitó, Dios te dio una nueva vida, Él derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Nadie dijo amén, pero yo quiero que tú sepas que eso es así, aunque no te mueva eso a decir amén. Usted sabe todo lo que Cristo ya hizo por usted. No solamente derramó su sangre, no solamente perdonó todos tus pecados, sino que cuando Él se levantó de entre los muertos, te arrancó a ti de la muerte en donde estabas y te trajo. Porque el apóstol Pablo dice que juntamente con Él nosotros fuimos resucitados y fuimos elevados sobre todo principado, autoridad, sobre todo nombre que se nombre, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Él hizo algo poderoso por ti y por mí. Todo lo que tú recibas de hoy en adelante de parte de Dios es simplemente frosting. Es simplemente adicional a lo que ya Él ha hecho por ti. Pero ese es el problema. Nos pensamos que como ya somos salvos, ahora queremos buscar que Dios nos bendiga para seguir dándole la gloria y la honra por lo que puede hacer por mí hoy. Pero si Dios decidiera no hacer nada más por ti, nunca más, ya Él ha hecho suficiente. Ese es el problema. Y
Iba a decir que es que a veces somos cristianos mal agradecidos, pero no lo voy a decir. Porque todo el tiempo estamos buscando una nueva necesidad. Señor, dame un nuevo trabajo. Tengo nuevas deudas. Primero que nada, tienes nuevas deudas porque sabes que no necesitabas un auto nuevo y te lo quisiste comprar y no necesitabas un flat screen más grande, pero te lo quisiste comprar y ahora le encargas a Dios que te dé un trabajo nuevo. ¡Qué lindo! Pero ahí estás tú pidiéndole a Dios, Señor, necesito un mejor trabajo, necesito un trabajo nuevo. Y ahí estamos en nuestra dinámica pidiéndole a Dios. Y cuando vemos que Dios no nos da lo nuevo que le estamos pidiendo, pero si es que yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios no me contesta? Y se te tiende a olvidar las cosas imposibles que ya ha hecho por tu vida. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que le diste gloria a Dios por un milagro que vi? ¿Alguien aquí ha experimentado un milagro? Si recordaras ese milagro, por lo menos en nuestras reuniones cada domingo, estos servicios fueran gloriosos. Porque el tú solamente pensar en todo lo que Dios ha hecho por ti, el tú simplemente analizar y decir, oye, ¿sabes qué? No solamente me salvó, sino que me dio este regalo que yo realmente no merecía. Me asombró de una forma en que yo nunca jamás me lo esperaba. Si tú tuvieras eso en mente todo el tiempo, si tú meditaras en las cosas que Dios ha hecho por ti, yo te garantizo que tu adoración podría ser transformada. Y ya no vas a estar dependiendo de que si lo adoras, dependiendo de que si recibes o no recibes lo que estás pidiendo. Tu adoración no puede estar basada en tu presente. Tú puedes adorar basado en lo que ya has experimentado en Él. ¿Qué te quiero decir? Dios está buscando gente que sepan reconocer las cosas que Dios ha hecho por ellos. Déjame demostrártelo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 17, del 11 al 9. No tienes que ir, yo te la voy a contar. Hay una historia. 10 leprosos llegaron donde Jesús. Se le encontraron en el camino. Los 10 leprosos le dijeron, ten misericordia de nosotros. Óyeme, por favor. Ten misericordia de nosotros. ¿Y qué Jesús les dijo? Ok, vayan y muéstrense ante los sacerdotes. Porque en ese tiempo, acuérdate que era un tiempo de ley. Mientras ellos iban camino a donde los sacerdotes, estos hombres, ¿por qué usted cree que ellos se acercaron a decirle a Jesús que tuviera misericordia? Ya Jesús tenía fama de que estaba sanando enfermos, de que estaba cambiando las vidas de la gente. Ellos llegaron al lugar donde ellos sabían que podían recibir el milagro. Entonces le pidieron a la fuente correcta. Mira esto, y los 10, mientras iban camino a los sacerdotes, dice que mientras iban de camino, se sanaron. Entienda por favor el milagro, porque la lepra es una enfermedad que se te está cayendo la carne. Es una enfermedad horrible. Imagínense usted este cuadro, 10 leprosos. Mientras iban caminando, mira, piel nueva. Yes, fuimos sanados. De los 10, uno solo regresó donde Jesús. Uno solo regresó donde Jesús y dice la Biblia que se tiró, se postró a sus pies y lo adoró. Y Jesús lo ve y le dice, pero no eran 10 los que estaban contigo. No eran 10 en total. Solo tú regresaste. Oye, ¿tu fe te ha salvado? Pero espérame. La bendición, lo grande que tiene es el efecto que produce en ti para darle la gloria a Dios. Ve, la bendición no es el destino. La bendición es la excusa que Dios va a utilizar para arrancarte gloria. Y la gente piensa que la bendición es el Señor. Si tú me dieras una mejor casa y no entiendes que no te la han dado, porque si te la dan es posible que te olvides de Él y que Dios no obtenga ningún beneficio y Dios está en el negocio de recibir gloria, porque Él sabe que Él es el único que la merece y Él sabe que si te da un mejor trabajo, ay Señor, Él sabe que si te da un mejor trabajo y te pagan un mejor sueldo,
y con lo que tienes ahora apenas vives y ni siquiera puedes apoyar a tu propia congregación, diga amén ahora. Entonces te va a dar un mejor trabajo y un mejor sueldo. ¿Para qué? ¿Qué gloria se va a llevar Dios? Nos salimos de ahí para otra ocasión. Hubo una historia que a mí me sacudió. Porque muchas veces como cristianos decimos eso, y lo he dicho varias veces porque yo también lo he dicho. Óyeme, aún como pastor lo he dicho, Señor, pero lo que queremos es ser una mejor iglesia, yo quiero ser un mejor pastor. ¿Por qué tenemos que pasar por los problemas que pasamos a veces? ¿Por qué tenemos que pasar por las situaciones? Yo como pastor, Señor, pero pues, a mí llevo toda mi vida sirviéndote, siendo instruido. ¿Por qué todavía tengo? ¿Por qué si yo soy tu hijo? Sí, pero hubo un momento en que el padre tuvo que permitir que el hijo pródigo saliera de la casa, malgastara todo lo que tenía y que se llegara a ver rodeado de cerdos solamente para que en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15 y verso 17 tuviera que decir, y volviendo en sí. Dice la palabra que dijo, ¿cuántos siervos en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se acordó de la bendición que tenía en su casa y cómo estuvo dispuesto a no valorarla por buscar algo que se le había acabado. Ahora mire lo que sucede cuando esta mujer viene y se postra ante él luego de haber recibido su milagro. Verso 34, volvemos a la escritura original. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Oh, pero notó lo que pasó ahí. ¿Cómo le dijo Jesús? Ponme ese texto, por favor. Verso 34. Marcos, capítulo 5. Y le dijo, aquí está, hija. Al principio de la historia, era una mujer sin importancia. Oh, te perdiste el detalle. Al principio de la historia, Jairo era más importante que ella. Era una mujer despreciada por todos, una mujer que no tenía nada de... Y ahora Jesús le está diciendo, oh, hija, tu fe te ha hecho salva. Al principio nadie quería tocarla, estaba enferma, depresiva, rechazada, pero una vez tocó el manto del maestro, pasó a ser de una desconocida a una hija. Oh, pero escuche bien, luego le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Oiga, ve en paz. ¿Alguien aquí se siente que no tiene paz? Estamos hablando de la búsqueda del hambre espiritual. Esta mujer soportó el escarnio de la gente que lo agolpaban a Jesús y dijo, yo voy a llegar a donde Él. Allí es donde está lo que yo necesito. Ahora bien, recuerda por favor cómo fue que comenzamos esta historia con esta mujer. Esta historia comienza con el principal de la sinagoga llamado Jairo. ¿Se acuerdan? Todo esto fue un paréntesis. Mira lo que sucedió con Jairo. Mientras él aún hablaba, verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Y yo me imagino a Jairo quizás molesto. Señor, yo llegué primero donde ti. Yo vine donde ti a buscar un milagro y mientras tú ibas a resolverme, se aparece esta mujer y por tú dedicarle tiempo, hubiera estado bien si hubiera seguido tu camino después de sanarla, pero quisiste conversar con ella, Señor. Y mientras conversabas con ella, mi hija murió. En otras palabras, esta mujer
recibió tu bendición y por culpa de ella yo me he perdido de la mía. No sé si a alguien aquí le ha pasado esto. Señor, ¿por qué estás ayudando a otras personas y a mí no? ¿Alguien aquí le ha estado pidiendo un milagro a Dios que ha visto que le ha dado el milagro a otra persona? Ay, tú me perdonas, pero yo siento la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque la envidia espiritual es una cosa que mata y es horrible. Y te has enfocado y dices, oye, pero ven acá, le servimos al mismo Dios. Le dio el trabajo a él y a mí me tiene aquí todavía. Sin nada. Y nos enfocamos en el hecho de que lo hizo con él y conmigo no. Y en medio de todo esto pareciera que Dios se acordó de la otra persona, pero se olvidó de ti. Por eso fue que Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque cuando la mujer dijo lo que en ella había sido hecho, óyeme, ¿por qué fue que Dios preguntó? Él pudo haber seguido, ¿te acuerdas? Pero cuando Jairo pudo ver lo que Dios hizo con esta mujer, la fe de Jairo fue alimentada. Dice el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dice al principal de la sinagoga, oye, no temas. Esto fue lo que él le dijo a Jairo. No temas, solo cree. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si yo logré detener el flujo de sangre de esta mujer, que hacían 12 años estaba padeciendo, si logré hacer algo con ella, también puedo hacer algo por ti. Si logré hacer algo con... Esta mañana hablábamos de eso. Por eso es la importancia de testificar las cosas. La Escritura dice, conviene que yo declare las cosas que Dios ha hecho conmigo. Usted sabe, porque muchos de ustedes han recibido gracias de Dios. Muchos de ustedes han recibido bendiciones de Dios. Necesitamos empezar a proveer espacio para que alguien que tenga algún testimonio de algo que Dios ha hecho, comience a abrir su boca, porque a través de lo que Dios hizo contigo, ha de alimentar la fe de otro, para que esta otra persona, para que esta otra persona que a lo mejor tiene poca fe pueda ser alimentado y que entienda, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Tal fue lo que Dios hizo. Ya terminé, Juan, vente por aquí. Tan grande fue lo que Dios hizo con esta mujer, que cuando Jesucristo llega a donde estaba aquella niña, Él le dijo, a ti te dijeron que estaba muerta. La niña solo duerme. Escúchame bien, por favor. En tu vientre estás cargando con promesas de Dios. Y como te han pasado los años por encima, piensas que ya Dios se olvidó de lo que un día te prometió y de la semilla que Él puso en tu vientre. Siento la gloria de Dios. Y dices, ya se acabó esto. O quizás piensas como la mujer de Abraham, cuando le dijeron a los 90 años que iba a dar a luz. Y ella dijo, ¿dar a luz yo? Imposible. Yo estoy demasiado vieja y mi marido ni espaltea. Mi marido nada. Pero Dios había declarado una palabra. Y yo vine a hablarle aquí a alguna persona que viene cargando quizás con una promesa desde hace rato. Y por las cosas que te han pasado y por las noticias que quizás te han dado, a lo mejor te dijeron, eso se acabó, no hay forma posible de que esto suceda, no hay déjame decirte, yo tengo buenas noticias para ti. Tu milagro, como canta mi amigo El Moya, tu milagro no está muerto, solo está dormido.
y lo único que está esperando es una palabra de fe para que cobre vida. Pensabas que Dios te había llamado a que establecieras tu propio negocio, intentaste par de cosas y no se te dieron, y ahora te quieres rendir. No está muerto, está dormido. Es posible que Dios quiera llevarse la gloria primero antes de mostrarte a dónde te va a llevar. La calidad y la forma en cómo tú te muestras de agradecido de Dios por lo que ya hizo ha de catapultarte a lo que Él hará. Lo próximo que viene para tu vida será determinado por la calidad de adoración y gloria que Dios se lleve por tu situación presente. ¡Oh, gloria a Dios! Solo tienes que tener sentido de urgencia en tu búsqueda por el hambre de Dios. Ya basta de echarle la culpa a todo el mundo. Ya basta de estar buscando la parte negativa de todas las cosas. Ya basta. Entiende que lo único que pasa aquí es que Dios quiere llevarse la gloria. Es todo. Lo único que Dios quiere es llevarse la gloria. Y cuando tú lo entiendas, lo vas a experimentar. Ponte de pie conmigo, por favor.